Nacionalista do Partido Comunista do Pobo Galego, pois gracias por estar aquí nun día tan bonito como de hoxe, e vamos a falar do sindicalismo, dun sindicalismo posible no século XXI. É posible outro sindicalismo? Nós creemos que sí, que é posible e que é necesario para afrontar o ataque brutal á clase traballadora que estamos padecendo. Os gobernos, a banca e as grandes empresas están aproveitando a situación de crise económica cíclicas no capitalismo para eliminar os poucos dereitos laborais, sociais e democráticos que temos. Entón, pretenden trasladarnos ao século XIX, unha reforma laboral salvaxe, reformas aprobadas por distintos gobernos de distintas cores, pretenden obligarnos a rezar outra vez nas escolas, queren recentralizar o Estado e afogar os dereitos nacionais e eliminar as linguas propias. Esta situación ten cómplices, e uns deses cómplices, a parte dos partidos políticos, son tamén os sindicatos, os grandes sindicatos domesticados e pactistas que se dedican a sentarse coa patronal e cos gobernos para firmar cousas que nos perjudican. E nós necesitamos sindicatos e sindicalistas que non estén dispostos a sentarse co goberno e a patronal, que non estén dispostos a chegar a pactos para beneficiarse a eles, obter 4 migallas e 4 liberados para vivir cómodamente. Para falarnos do que necesitamos, do sindicalismo que necesitamos, temos hoxe aquí a dúas persoas, a Ricardo Castro, que é o secretario xeral da CUT, a quen todos xa coñecedes, que xa varias veces a Marín. Temos tamén a Francisco León, que é representante do Sindicato Andaluz de Traballadores, que ademais é militante de Jaleo e da Andalucía Comunista, que nos vai a falar do que pasa en Andalucía. Xa vos deixo en primeiro lugar con Ricardo, e despois para... Bueno, boa tarde a todos e a todas e tamén agradecer o convite, un novo convite, aquí a Marín, que xa son varias veces que me convidaron os compañeros e con moito prazer estamos aquí en nome do sindicato, da CUP. A mí unha pregunta que se propón dende a organización do acto creo que é unha pregunta clave sobre que modelo sindical necesitamos para o século XXI e se hai outro sindicalismo posible diferente do que vimos coñecendo nos últimos anos. Esa última parte, ou esa pregunta, casi vou afrontar ao final, porque eu primeiro quixera contextualizar no momento no que estamos, o sindicalismo para o momento no que vivimos. Análisis que nos facemos é que a día de hoxe, no século XXI, os 15 anos, os 13 anos que levamos do século XXI, o neoliberalismo vive o seu mellor momento, está na súa etapa, digamos, máis efervescente. E a orxía do capitalismo ten todas as condicións para desenvolverse se nós non lle poñemos freo. Ten todas as características e todos os condicionamentos, todas as premisas que precisa para medrar e para seguir explotándonos a nós como homens e mulleres da clase traballadora. Nas análisis que nos facemos hai unha serie de elementos que son clave, que entendemos que son clave. Primeiro, a caída do bloque do socialismo que chamaban socialismo real. Entendemos que iso foi o final dun contrapeso, ao capitalismo. Mentras existiu o socialismo real, coas súas eivas que foron moitas e a crítica e a autocrítica que non fixemos desde a esquerda de todo ese proceso histórico, mentras existiu ese socialismo real ou irreal, ou como queramos chamalo, creouse o modelo que coñecemos por estados de benestar, que daban esas certas migallas á clase traballadora. Ao caer isto nos anos 90, principios 90, finais dos 80, o muro de Berlín, principios da Unión Soviética, iso desapareceu e aí desbócase o neoliberalismo. Entendemos nós que a partir de aí é cando medra moito máis. O segundo punto que nós entendemos que hai que ter en conta para que o capitalismo siga medrando como está medrando é a autocrítica que antes mencionei. Dende a esquerda, tanto política como sindical, non houve autocrítica, nin houve un análise dese proceso histórico que apareceu a principios do século XX. Dimos como pechada unha etapa, quedamos noqueados tras a caída deste bloque soviético, o socialismo real, entramos nun impaso ou ben de quedarnos á marxe da militancia política, ou ben aceptando a derrota, entendendo que o estado de benestar ou a socialdemocracia era a única solución posible contra o capitalismo. E o contexto actual demostra que iso era radicalmente falso. Pois esa autoanálise, esa autocrítica, ainda debemos facela, ainda debemos volver a pensar na política e volver a pensar desde a esquerda, que está sin facer. Por outro lado, tamén está a democracia parlamentaria, que entendemos polos parlamentiños e a democracia que nos goberna. A democracia parlamentaria é que facilita
todo o camino para o neoliberalismo e o capitalismo salvaxe, é dicir, legisla a seu favor e somete a economía todos os intereses das clases traballadoras, é dicir, nós traballamos para os intereses económicos e quen se encarga de legitimar iso son os parlamentos. Eles utilizan o argumento de que nós votamos eses parlamentos, entón teñen licencia para legislar como lles veñan gana, pero legislan para uns organismos que son antidemocráticos porque ninguén elixe, son uns organismos creados aparte, fora, sin que non saibamos como funcionan, ni para que funcionan, sí que sabemos para que funcionan, pero estes parlamentos adícanse exclusivamente a legislar para eses organismos, para legitimar ou disfrazar democráticas medidas que non o son, que son simplemente medidas que están reprimindo e que están asfixiando a clase traballadora. Os organismos, bueno, sabemos todos e todas cales son, non? O Fondo Monetario Internacional, a Unión Europea, o Banco Mundial, e todas as siglas que ninguén sabe de onde salen. E por outra parte, outro dos factores que beneficia o capitalismo, entendo isto, un análisis personal, é que se eliminou aquela famosa, pasou a historia aquela famosa división de poderes de Montesquieu, de legislativo, executivo e judicial. Eso non existe. Hai unha nova división de poderes, que é a división, por un lado, do poder económico, que é o que manda, que non ten ningún tipo de freno, nin ten que dar justificacións a ninguén, e logo está a Santísima Trinidade, que é o legislativo, o executivo e o judicial, pero que son un só poder, é dicir, trino e como eso, que non me acordo como eso, uno e trino, pois esos son os tres poderes que ao mesmo tempo están sometidos ou se encargan de facerlle o camiño fácil a economía, non? Que é a que verdadeiramente manda. Como se analizaba Marx hai bastante tempo, non temos que recordar iso. Cales son as consecuencias para a clase traballadora? Pois son obvias, é dicir, nós estamos retrotraéndonos ao século XIX en canto ás condicións laborais, non? Camiñamos cara ao escravismo, camiñamos cara ás jornadas que non se sabe cando comeza e cando finaliza, camiñamos cara a unha progresiva tamén explotación de xénero, é dicir, a unhas condicións propias de hai 200 anos. Estános a quitar todos os dereitos que se conseguiron con pelexa e con sangue e con represión, como son as jornadas de 8 horas, están desaparecendo as jornadas de 8 horas, ainda que sigan legisladas, están desaparecendo. Está desaparecendo o dereito a folga, ainda que siga legislado, que non tiña por que estar legislado. O dereito a folga é un dereito casi, digamos, que pertence ao dereito natural, non tiña ni que estar nin en Constitución, nin en ningún lado, é así, é dicir, folga é a nosa arma, punto. Está desaparecendo o tema das vacacións, o tema das baixas, as pagas extras, é dicir, todo iso dunha maneira ou tácita ou, se queredes, agochada ou a veces moi explícita, está a desaparecer. Están a conseguir sin ningún tipo de resistencia. Que nos encontramos nós, entón? Nos encontramos con un contexto que ao mesmo tempo de ser novo é bello tamén, é dicir, bello porque temos que recuperar a esencia do problema, e que estamos nun combate entre clases sociais, é dicir, é a loita de clases de sempre, e a voracidade do capitalismo. Eso é o bello, pero o novo é que o capitalismo do século XXI non é o capitalismo do século XIX, é un capitalismo totalmente diferente. Ten a mesma finalidade, que é a acumulación de capital, pero se comporta dun xeito distinto. É dicir, o capitalismo que nos enfrontamos agora é un capitalismo, decía o sociólogo Bauman, chámalle capitalismo líquido, non? Eu creo que esa definición, esteamos máis de acordo no desenvolvemento do pensamento ou non, a definición está ben, porque o capitalismo parece como que se escurre entre as mans, que está entre os poros, que vai no aire, que está por todas partes, e non sabemos identificar como un bloque, non somos quen de identificarlo como un bloque sólido contra o que tirar, non hai un enemigo visualizado, un exército, este é o enemigo, vamos a tirar contra ele. Non, está por todos lados. É como unha enfermidade que temos todos e todas, non? Algúns temos o virus, como se chama iso, cando eres portador, pero non o tes desenvolvido, e outros o teñen desenvolvido a hostia, non? Pero está aí, está presente o capitalismo, está en cada cousa que facemos, non? Está na cultura, na educación, está no deporte, no traballo, en todos os lados. Entón é moi difícil pelexar contra iso, non? Por iso isto nos leva a reflexión de como ten que ser o sindicalismo tamén deste século XXI. Hai unha cousa que a mí me preocupa moitísimo, que é o tema da mocidade, non? Porque a mocidade enfróntase a unhas condicións laborais e a un mundo totalmente diferente dos que xa temos máis idade, non? Que xa coñecemos como era o capitalismo hai 20 ou 30 ou
máis ou menos esos anos, non? E que si tiña certos, digamos, non sei, reflexos que podíamos identificar e contra os que podíamos tirar, pero a xente moza de hoxe en día enfrontase a un capitalismo totalmente diluído, que está en todas partes, e a un sistema de produción totalmente diferente. Non estamos falando exclusivamente do sistema fabril, vamos a traballar a fábrica, ali temos relacións sociais, falamos co compañero que está al lado ou coa compañeira e podemos pasarnos un panfleto, podemos facer ese traballo de fábrica, tal, sindical, eso prácticamente non existe. Ese tipo de traballo sindical é casi, digamos, simbólico ou non sei como chamalo, non? Ahora temos outro tipo de traballo. Está, por exemplo, chama a atención moito aos traballos que hai vía telefónica, non? Estos que están metidos en centros de traballo que ninguén sabe, están separados os traballadores, non teñen contacto entre eles, non os deixan falar entre eles, teñen un sistema destos yankee con letreros, o máximo que máis vendeu esta semana, non sei que, tal, e aí é imposible facer, casi imposible facer traballo sindical, non? Nos sectores clásicos é máis fácil, pero nas novas formas de traballo, de desenvolvemento do traballo, é casi imposible. Entón, eso a min é unha cousa tamén que me preocuparía bastante, ou que nos preocupa bastante. Entón, como analizamos nós, nesta perspectiva, o sindicalismo? Iso que está claro é que o sindicalismo non é, como dice a pregunta, que se é posible, non outro sindicalismo posible, non é que sexa posible, que é urxente e necesario. É dicir, temos que reinventar o sindicalismo, porque se non hai sindicalismo, vamos buscar a explotación 24 horas ao día, 365 días ao ano. Todos os dereitos que conseguimos, que mencionábamos antes, que estábamos a perder, conseguíronse coa organización sindical que demandou cada momento histórico. Agora, ese sindicalismo clásico, ou este sindicalismo dos últimos 30 anos, 40 anos, dos sindicatos mayoritarios, non sirve. Eso queda demostrado. Ese sindicalismo serviu mentras lle valeu aos estados de benestar. Nese contexto, había un cambio de estampitas, concedían determinadas cousas que os sindicatos vendían como méritos de loita traballadora, de loita inmensa, eses mesmos sindicatos que levan agora a Feijóo a abrir os congresos, por exemplo, pois ese sindicalismo era un sindicalismo de prebendas, eles tiñan uns beneficios, a cambio recibían uns cartiños, daban determinadas concesións, pero ao estado de benestar eso xa non lle chista, xa non lle fai falta, é dicir, dende que hai esos contrapesos e que agora ten licencia para matar, ese sindicalismo tamén lle sobra, é dicir, e poden permitirse camiñar como queiran, non? Entón, nese sentido, eses sindicatos tamén están abocados á desaparición, non sei se eles saberán ou se analizarán así, non? Pero se non, vai a ser unha morte lenta por agonía, por asfixia, pero é o camiño que lles queda, non? Nos creemos, dende os sindicatos, digamos, alternativos, máis pequenos, que temos pouca incidencia na clase traballadora de momento, entendemos que hai que darlle unha volta a todo isto. A min, desde logo, é unha cousa que me preocupa dende hai un tempo, dende hai 2-3 anos, doulle voltas a esta cousa, porque entendo que tal como funcionan as organizacións clásicas a nivel sindical ou as organizacións políticas, estamos abocados ao fracaso, non vamos a ningún lado, temos que reinventarnos, e a pregunta é como. En primeiro lugar, eu creo que debemos analizar o concepto de proletariado. O concepto de proletariado, tal como temos analizado ata o día de hoxe, non sirve. É dicir, tamén un concepto de proletariado moi exclusivo do século XIX, parte do século XX, hasta mediados do século XX. A partir de aí, a partir dos anos 70, todo muda. Imaginadevos, por exemplo, tamén Inglaterra, que estivo, tanto se falou agora de Inglaterra pola morte da señora esta, da Thatcher, non? Que se falouse a nivel sindical tamén porque foi unha das artífices da desaparición do movimento sindical coaquelas folgas mineiras dos anos 80, do ano 84, 83, non recordo mal. Pois, ali desartellouse tamén o modelo sindical, quedaron sen sindicalismo e agora están reinventando tamén o sindicalismo. E o sindicalismo está reinventándose con organizacións pequenas que van facendo o seu traballo, casi como empezar dende o principio, con sindicatos sectoriais que logo van formando confederacións, que van uníndose, que van creando esa concepción de clase, pero hai que traballar na perspectiva dun novo proletariado. Falábamos antes da mocidade, de como traballan agora, dos tipos de traballo, non? Pois iso hai que telo en conta ao analizar as organizacións. Como podemos incidir nesos sitios onde non hai unha fábrica, onde non é fácil chegar, onde as eleccións sindicais non sirven e cada vez van a servir para menos. Porque cada vez temos menos acceso a entrar nos centros de traballo, porque cada vez a patronal ten máis legitimidade destes parámetros que falábamos antes para desfacer as organizacións sindicais. Camiñamos cara a negociación individualizada.
dicir, todas as reformas laborais nos levan a iso, non? É dicir, a posibilidade de que o patrón colla un por un ou unha por unha, se entre na mesa e diga ti isto, ti outro, se non queres o seguinte. Entón, nos temos que artellar mecanismos de defensa contra isto, non? Temos que analizar ese contexto que nos desenvolvemos. Despois, outro factor fundamental, creo que debemos ampliar o discurso, tanto político, que non é o caso aquí, como sindical, máis alá das propias organizacións. Nos sindicatos estamos moi acostumados a pecharnos no noso entorno, é dicir, somos clase traballadora, falamos para os afiliados, para as afiliadas, para a xente que traballa, pero a sociedade agora tamén está máis diluída, non? Entón temos que ampliar ese discurso. E eu creo que hai un momento clave nestes dos últimos anos, que é a ruptura esta que, bueno, pues, con toda a primavera árabe, co tema do 15M, todo isto que está ainda, temos pouca perspectiva disso, pero eu creo que hubo unha quebra, non? Que hubo unha división entre dos mundos, e hai unha lectura da xente máis nova ou da xente que se incorpora ao mundo político, ao mundo sindical, e é que todo o que había hasta agora non sirve nada, do que había non sirve nada. Por que? Pois que se relacionan tanto os partidos de esquerda como os sindicatos, ou os que chamaban de esquerdas ou os que chamaban sindicatos, formaban parte tamén deste sistema que está demostrando que é corrupto, que non sirve para nada, que está abocando ao fracaso, ao paro, etc. Entón, nós temos que dar ese salto pedagóxico de facer entender que non todo é así. É dicir, que dentro que ata agora tamén se traballou dende o sindicalismo, dende determinadas organizacións políticas, se traballou para mudar o sistema, ou non para mudar o sistema, para atacar o sistema. Que eu non estou a favor de mudar o sistema, porque se sigue sendo este sistema, seguiremos abaneando por estas crisis e sendo nós que paguemos, non? Entón, nós temos que dar tamén, creo que temos que dar ese salto pedagóxico, buscar a fórmula para comunicar e ir máis alá das propias organizacións, non? E crear esas sinerxias entre os distintos colectivos sociais que nos permitan de novo consultar e identificarnos como clase traballadora, non? Falármonos, vermonos os ollos e saber o que somos, non? Que iso é importante, recuperar a conciencia de clase. Despois, hai dous puntos fundamentais para nós tamén que hai que deixar claro que no euro, falando aquí dende a nosa perspectiva galega, que o euro e a Unión Europea e todo isto non sirve tampouco, que hai que deixarlo claro, xa, que é unha cosa que xa empeza a estar presente tamén, non? Que empeza a estar no debate, o que había con Europa, somos europeos, non sei que, este tipo de historias, pois xa se está empezando a ver, xa, pois menos mal que xa está no debate, non? Contra o capital tampouco cabe negociación, eso creo que hai que telo ben claro, non hai pacto co capitalismo, co capitalismo único que hai é pérdidas, é dicir, como se analizamos, por exemplo, o tema das reformas laborais, en unha perspectiva nos llevan 7, 8 reformas laborais, dende que inventaron dende esta restauración borbónica de bipartidismo e tal, pois foron 7, 8 reformas laborais novas, en todas perdemos dereitos, é dicir, que pacto hai co capital? O capital único que podes pactar é a miseria, ou ir perdendo dereitos, entón, iso temos que sacarlo da cabeza tamén. Por último tamén, ou por penúltimo, creo que temos que introducir no debate social a insumisión civil. Creo que un elemento tamén que temos que empezar a manexar. Ata agora fomos moi respetuosos con toda a legislación que nos viñan dar, creímos neste sistema, creemos que con este infantilismo democrático de que cada 4 anos metíamos unha papeleta nunha urna, entón xa estábamos legitimando a non sei quen para que nos legisle e para que faga o que queira. Non, pois temos que recuperar esas reflexións da ilustración francesa que se non nos corresponden co poder, temos dereito a tomar o poder. A Revolución Francesa, é dicir, se eles non nos corresponden, nós os votamos de aí. Se esas leis non son para nós, eu non as obedezo. Temos que empezar a meter eso na cabeza, é dicir, que podemos recitar o que nos venden de arriba, que podemos dicir non á legislación a explotación, que podemos dicir que non ás multas, que podemos dicir que non ao seu fisco, ao seu reparto de impostos. Temos que empezar a meter ese debate tamén, como temos que meter o debate tamén da colectivización ou a toma das fábricas, como se fixo en Argentina hai 12 anos, non? Os piqueteros, todo isto. Temos que volver a meterlo, como os compañeros do SAT poden comentarnos en outra perspectiva tamén isto. Hai un caso exemplar aquí ahora que é o de Pescanova. Pescanova é unha empresa, é a empresa que máis subvencións levou da Xunta nos últimos 20 anos. Subvencións públicas. Os cartos públicos salen de todos nós. Estivo xestionada por unha pandilla de cacos que están imputados agora, mira ti, que problema terán eles con imputación tamén, que será pobres, van a quedar na calle os pobres. Bueno, pois tiñamos
que a reacción da plantilla teníamos que estar tan maduros xa que a reacción dos traballadores e das traballadoras tiña que ser a de tomar a fábrica e dicir, estes señores fora de aquí, esta fábrica nosa está sustentada con cartos públicos, eles non saben xestionala, nós sí. Temos que empezar a ser conscientes os traballadores e traballadoras que temos tanta cabeciña máis que os patróns. Nós temos capacidade de xestionar, e temos capacidade de pensar, de innovar e de crear. E temos que empezar a intentar facelo. Temos que levar esos debates tamén aos centros de traballo, ás fábricas. Non? Vamos a recuperar eso que parecen innovacións, eso xa se falaba no século XIX e no século XX. En algúns casos funcionou. Temos que recuperar ese tipo de sindicalismo. Non? E por último, xa acabo para deixar ao convidado do SAT que terá máis cosas que contarnos, creo que tamén debemos empezar a crear redes de solidaridade porque nos van a facer máis fortes, nos van a facer barreiras contra o que nos vai a caer en riba, non? O que falábamos antes de multas, de sancións, de represión, todo este tipo de cousas que nos poden e que nos van a caer nun contexto que cada vez é peor, non? Para a clase trabajadora, e se queremos afrontar isto, vamos a ter que correr eses riscos. Pero se conseguimos asuntar e crear esas redes solidarias, pois será moito máis fácil. Eu son as reflexións que fago así un pouco en breve por alto, pero a mí o que me gustaría é que saíra daqui tamén pois, ese debate, non? Se hai esa posible, se é posible ese outro sindicalismo e que pensades todos vos. Gracias por explicarme. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme, gracias al Colectivo Nacionalista de Marín y al Partido Comunista del Pueblo Galego. Voy a hablar en andaluz, intentaría hablar en portugués, pero todavía no me atrevo, ¿no? Entonces, también doy las gracias al compañero porque me ha facilitado muchísimo la charla. La charla que voy a dar más o menos va por el mismo camino de lo que proponía. Y contestando a la pregunta, ¿otro sindicalismo es posible? La respuesta que yo daría es que es inevitable. Y es inevitable porque, como estaba diciendo, las formas de producción están cambiando. Y están cambiando, tiene que cambiar también la forma de organización de la clase obrera. En Andalucía lo estamos viendo claramente cuando el sindicato que está llevando la voz cantante es un sindicato que hasta hace 6 años era un sindicato de jornaleros del campo. Ahora se ha unido con otro sindicato, hay más gente de la ciudad dentro del SAT, obviamente, pero la voz cantante la sigue llevando la gente del campo, siguen siendo jornaleros y lo que está pasando ahora es que más que tener obreros de fábrica en el sindicato, que también obviamente también los hay, pero sobre todo los que tenemos son jornaleros de la ciudad. Gente que trabaja un mes y se queda parado, que trabaja 5 meses y se queda parado, o que está en la misma empresa incluso, pero que tiene contrato de 1 año y no le renuevan el contrato, pero se lo renuevan a los 2 meses, ¿no? Entonces, es la nueva forma de jornalerismo, ¿no? que tenemos. Tú trabajas por un jornal de 1 mes, por un jornal de un año, y no pidas mucho más de 1 año, que luego no te preocupes que a ti te llamamos el primero cuando haga falta. Casualmente hace falta 2 meses después, o 1 mes después, para llamarle, pero no es renovar el contrato ya, ¿no? Ya pierde. Con lo cual, si te hacen falta 6 meses para hacerte la candidatura de la sesión sindical, ¿no? Estamos viendo que es muy difícil. Con lo cual, la forma que tenemos nosotros de construir este sindicato es bastante distinta a lo que se estaba construyendo hasta ahora en el siglo XX, ¿no? O los sindicatos más tradicionales. Voy a hacer una pequeña historia del SAT, ¿no? El Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras nació en septiembre del 2007. Es un sindicato nuevo, pero a la vez tiene mucha tradición de lucha, porque nació en el 2007, pues bueno, pues con la unión de varios sindicatos. El más grande de ellos es el SOC, pero no es el Sindicato de Obreros del Campo, pero no el único. También había gente de la Universidad de Granada, también había gente de la construcción y de la ciudad de Sevilla, también había gente de Cádiz, de los astilleros y del ayuntamiento y de algunas zonas.
de Autonomía Obrera. También había otra serie de sindicatos más pequeños, pero que teníamos todos estos sindicatos tenían unas cosas en común, se pusieron en común y se sacaron las características del sindicato. Hablar del SAC es indudablemente hablar del SOC, del Sindicato Obrero del Campo. Ya muchos de vosotros conoceréis el tema de Marinaleda, conoceréis el tema de las ocupaciones de tierra desde principios de los 80, conoceréis a Sánchez Gordillo y a Cañamero, ahora se han hecho más famosos, ¿no?, que con la tele. Hace poco le sacaron un documental, Tela de Bonito, a Gordillo. Y que si queréis ahora después en el debate podría desmentir muchas cosas si tenéis inquietud sobre el tema, pero como no es exactamente sobre lo que vamos a hablar. Entonces este sindicato, que viene sobre todo del medio rural andaluz, venía con una tradición muy variopinta. Variopinta en el sentido de que era un sindicato formado a instancia de lo que fue el Partido del Trabajo, el Partido de los Trabajadores de Andalucía, el PTA, que era un partido de tendencia maoísta. A finales de los años 70, fue quien instó este sindicato. Sin embargo, no fue solo el PTA, sino que también había algunos sectores de izquierda, muchos sectores, por ejemplo, muy influidos, no anarquistas, pero sí influidos por el sindicalismo anarquista, que históricamente en el campo andaluz era el que era fuerte. Claro, cuando llegó el maoísmo, ¿no?, la revolución del campo a la ciudad, le dio un cambio. Sin embargo, antes de eso, llegaba más fácil a los jornaleros y a la gente de los pueblos y del campo andaluz un discurso más anarquista, más de acción directa, una tradición más anarquista. Y también, por otra parte, una gran parte de esta gente venían de los dirigentes del sindicato, teníamos varios curas de pueblos, de la típica de la teología de la liberación, ¿no?, como Camilo Torres podría ser en Colombia. Pues en Andalucía también teníamos a algunos curas que también. Entonces era un sindicato muy variopinto, por lo cual también se tenía una variedad que hacía posible que pudiéramos tener muchas luchas distintas. Y pues desde las ocupaciones, desde las escuelas que se hacían, desde el municipalismo que se tenía en el SOC, se creó también lo que fue la CUT, que es un partido político, pero sin embargo era al contrario de lo que se supone que debe ser un partido comunista, ¿no? O sea, el partido era la herramienta del sindicato. Y era así, ¿no?, la herramienta del sindicato para las elecciones municipales y para participar también en esta lucha. Bueno, estas tradiciones de ocupaciones de tierra que tuvieron sus frutos, algunos se aprovecharon mejor, como puede ser el caso de Marinaleda, otros no se aprovecharon tan bien. Hay otras cooperativas también de lucha que todavía siguen hoy en día desde los años 80 y que son cooperativas que dan trabajo a bastante gente en las zonas donde el sindicato está fuerte. Pero bueno, volvemos ya dejando aparte esta historia. Volvemos a las características del sindicato, ¿no? Es decir, que a partir de su nacimiento ya se tenía claras varias cosas. Por una parte, que iba a ser un sindicato asambleario, que iba a ser un sindicato democrático, que iba a ser un sindicato a pie de tajo, lo llamamos nosotros, ¿no? Es decir, la acción no está en los despachos o no está en llegar a acuerdos con la patronal, que si hay que llegar a algún acuerdo se llegará, pero siempre que no nos pongamos la zancadilla nosotros mismos, obviamente. Hasta el momento pocas veces se ha llegado a ese acuerdo, pero se han llegado a algunos, ¿no? Es decir, en Marinaleda, por ejemplo, tienen 1000 y pico de hectáreas y para eso nos hemos tenido también que sentar con la Junta de Andalucía en esta ocasión, ¿no? Que se sentaron y se tiene esas tierras.
Y bueno, pero sobre todo el trabajo está a pie de tajo, está en el trabajo mismo, ¿no? Donde está el jornal, donde están los trabajadores, es donde tenemos que estar. Y además es obligatorio sea así, porque la falta de liberados en nuestro sindicato, y que es una falta que la tenemos hecha porque es así, porque no creemos en un sindicato donde las panzas llenas, ¿no? las grandes barrigas sean los que decidan, sino que tienen que ser los propios trabajadores, nos obliga a eso. Es decir, el que ahora te está firmando o el que está instando para que se firme un convenio estaba hace 2 horas cogiendo ajo o cortando ajo o sembrando papas, ¿no? Sembrando patatas. Entonces, bueno, pues un sindicato andaluz, en su inicio se dijo nacionalista andaluz, se ha avanzado en el término hacia el soberanismo. Hoy en día es un sindicato soberanista andaluz, que pretendemos la soberanía de nuestro país, que es Andalucía, y es un sindicato no solo laboral, es decir, no estamos solo en la empresa o en el Tajo, sino que es un sindicato sobre todo social, es un sindicato que tiene que estar implantado en los movimientos sociales. Ahora hablaré porque, claro, para nosotros, o sea, con la nueva forma de sindicalismo que estamos teniendo y que estamos viendo que es inevitable que esa nueva forma, tenemos que estar obligatoriamente dentro de los movimientos sociales y tenemos que ser, no estar dentro de una forma entrista, sino tenemos que ser movimiento social y tenemos que estar unidos a los movimientos sociales para la propia supervivencia del sindicato. Una característica de nuestro sindicato es la acción directa. No se comprendería el Sindicato Andaluz de Trabajadores y el antiguo SOC, pero no solo el SOC, sino también otra forma de sindicalismo andaluz, sin la acción directa. Es decir, si vamos a estar a pie de tajo, si vamos a estar más en el campo o en el propio trabajo antes que sentándonos con un patrón, pues obviamente el tema de lucha no va a ser el limitarse a firmar un recorte o limitarse a firmar incluso una subvención o un beneficio para los trabajadores o para el sindicato. ¿Que tenemos un problema? Bueno, iremos a hablar con el patrón. Oye, lo justo es esto. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Bueno, pues podemos ocupar esa tierra o se puede ir a la casa. Esto que, bueno, ahora que se han puesto de moda los scratches, ¿no? Esto lo llevamos haciendo el SAT desde hace años. Es decir, que tú no vas a pagar, bueno, pues vamos a estar en la puerta de tu casa hasta que nos paguen. O que tú no vas a pagar menos de la cuenta, sobre todo son eso, ¿no? Son casos de que pagan menos de la cuenta o que echan del trabajo a una persona por ser sindicalista y se la vas a echar, bueno, pues tú no vas a comer a gusto, ¿sabes? Que vamos a ir a la puerta de tu casa. Es decir, estación directa, ocupaciones de finca, o bueno, dentro de ocupaciones de finca también podemos ir, por ejemplo, a algunas ocupaciones que se hicieron en el tiempo, todavía era SOC, no era SAT, pero que se hicieron ocupaciones en las que se entraba a la finca, una finca en la que no querían pagar, se recogía el fruto de esa finca y se vendía el fruto. Dice, bueno, ya nos has pagado, ¿no? Entonces, son distintas formas de acción directa, o bueno, ocupar una consejería, o simplemente cuando se concedieron las tierras de Marinoleda, esta tan famosa, fue en el 91, si no recuerdo mal, que se acercaba a la Expo 92 de Sevilla, y bueno, pues decía, si no nos dais las tierras no vais a tener una Expo bonita. Se dieron las tierras, ¿no? Al fin y al cabo, y se tiene, decir, se va viendo que se ganan luchas con la acción directa. Se ganan más luchas con la acción directa que sentándote con un patrón. Pues está claro que, bueno, si hace falta nos sentaremos con el patrón, pero si no ganamos con el patrón vamos a ganar por otra forma, o vamos a intentarlo al menos. Nosotros siempre, y además siempre que empezamos una lucha la hacemos para ganar. Y se sufrirá y nos darán muchos palos, y ahora después enseñaré algunas fotos de los moratones, ¿no? que nos dan. Nos multarán, nos coserán a multas, que también diré ahora algunos datos, pero nuestro objetivo. Y hombre, no los conseguiremos todos, pero algunos de ellos ahí los tenemos bien, y bien orgullosos que estamos. Y bueno, también eso, bueno, en la lucha ligada a la tierra,
lo vengo hablando desde el principio, ¿no? Pero esa lucha ligada a la tierra, la soberanía económica, la reforma agraria. En Andalucía hablamos de que más del 50% de la tierra lo tienen el 2% de terratenientes. Eso significa que entre la duquesa de Alba y sus siete amigos, casi literalmente, tienen la mitad de tierra. Se dice no, la duquesa de Alba, bueno, si tuviera una salud más fuerte, podría ir en caballos desde Cádiz hasta Badajoz sin salir de sus tierras, ¿no? O sea, imaginaros también cómo es eso, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones de la tierra tienen una importancia súbita dentro de nuestro sindicato. Y luego otra característica es la importancia también de la lucha de las mujeres. En el campo, y no hablo necesariamente de feminismo, que también, sino la importancia de la lucha de las mujeres, porque en el campo se ve, está más que demostrado que hay una opresión patriarcal mucho más fuerte, mucho más evidente, hay un machismo más fuerte. Sin embargo, en el sindicato son muy constantes, por ejemplo, las marchas de las mujeres hacia el Parlamento andaluz para pedir trabajo, marcha de mujeres hacia tal. Es más, cuando se reunieron con Felipe González, vuelvo otra vez a Marinaleda, cuando se reunieron con Felipe González en la época, por la época o sea, cuando se les concedieron las tierras del Humoso en Marinaleda, fue una delegación de mujeres que fue marchando desde Marinaleda hasta Doñana, que era donde Felipe González no iba a cualquier sitio, el obrero socialista, iba a Doñana, a un sitio de lujo que además solo pueden ir el presidente y dos más, ¿no? dos o tres más, sus amiguetes. Entonces, iban allí a la puerta y él, pues para que no le dieran más la bulla, dice, bueno, ya os recibo yo en Moncloa, ¿ves? En fin, le recibió en Moncloa, es decir, y fue una delegación de mujeres las que estuvo luchando allí, ¿no? Y bueno, también es que el trabajo del campo, también la mujer tiene una importancia bastante grande. Eso al principio, en los años 70 y en los años 80, costaba mucho, es decir, incluso en el seno del movimiento obrero, el machismo y el patriarcado estaba bastante metido dentro de la ideología. Y bueno, no, la mujer, quédate en casa que van a dar palo. Y era la propia mujer la que decía que no, que es mi trabajo, que voy a ir también a defender mi trabajo, ¿no? Entonces, se ve como mediante avanza la lucha de clase en Andalucía y en el campo andaluz, avanza por una parte la lucha también de género, se pone más en evidencia, y la lucha, y a la vez la lucha nacional, está más que demostrado que en Andalucía, cuanto más conciencia de clase hay más conciencia nacional, y viceversa. Cuando hay más conciencia nacional, esa conciencia nacional siempre es de clase, siempre es de izquierda, siempre tiene un connotativo antiimperialista, anticapitalista, bueno, midiendo también las palabras, ¿no? Obviamente, dentro de la dialéctica. Bueno, es un sindicato que nos organizamos, como decimos que es un sindicato asambleario. La máxima organización que tenemos está en lo local. No es un sindicato, obviamente tenemos nuestras sesiones en nuestros sectores, ¿no? Está la parte de agricultura, está la parte de la sesión de los trabajadores públicos, está la parte del metal, en fin. Tenemos una serie de sectores. Sin embargo, la organización del sindicato es básicamente local. Quiero decir, está dividido en uniones locales. Y tiene más importancia la unión local en el día a día y en la organización interna que la organización sectorial. Eso porque, obviamente, como hemos dicho, hace falta otro sindicalismo porque hay otros medios. Somos jornaleros de la ciudad o del campo, pero que ahora mismo estoy trabajando en un restaurante, pero dentro de 2 meses voy a estar trabajando en la fábrica tal, o dentro de 2 años voy a estar. Entonces, es más, o la mitad del tiempo voy a estar en el paro.
¿no? que también pasa. Somos, como diría el grupo de música La Frac, ¿no? Somos la nación del 37% de paro que tenemos ahora mismo, o un 60 y tanto, 66 o 67% de desempleo juvenil. Yo apenas tengo amigos que estén trabajando o que tengan un trabajo estable, ¿no? Y eso es devastador. Bueno, de hecho, la cantidad de cuadros de jóvenes del sindicato que están emigrando es bestial. Pero bueno, claro, o sea, nosotros nos organizamos a nivel local o a nivel comarcal, y eso, y bueno, después también tenemos la organización territorial, ¿no? Que corresponde a la provincia, y luego los máximos órganos, ¿no? Que están el Comité Nacional, que es un comité que tiene reuniones más constantes, y la Asamblea Nacional, que cada vez que hay una decisión importante van una serie de delegados de cada unión local para debatirse. Y luego, obviamente, pues el Congreso, ¿no? Los congresos, que ya hablaré. Y bueno, pues hablando de las acciones directas, que son casi la mayor seña de identidad de nuestro sindicato. Es decir, si nos constituimos en el 2007 en septiembre, ya en septiembre del 2007 se tienen ocupaciones de finca, pero es que en febrero del 2008, si no recuerdo mal era febrero, en Granada se hacen las primeras ocupaciones denunciando la crisis. Ya se habían tenido manifestaciones, pero bueno, se llega a un punto en el que se dice una manifestación sola no sirve para nada, porque estos son al fin y al cabo procesiones, y está muy bien hacer manifestaciones de vez en cuando, pero hay que dar un paso más adelante en la lucha y vamos a llegar a señalar a los culpables. ¿Cuáles fueron las dos primeras ocupaciones que se hicieron, aparte de las ocupaciones tradicionales, ¿no? que ya veníamos haciendo con las tierras? Se ocupó el BBVA en Granada y la inmobiliaria Osuna en Granada también. Es decir, fueron dos ocupaciones simbólicas. Ahora pondré ahí una foto, enseñaré una foto. Dos ocupaciones simbólicas que se hicieron. Bueno, simbólicas. En la inmobiliaria Osuna se pasó la noche dentro de la inmobiliaria, ¿no? Pero fueron dos ocupaciones que se dijo, aquí están los culpables. Los culpables están en la especulación y los culpables están en la burbuja inmobiliaria. Y se empezaron ahí. Eso ya era 2008, cuando todavía se decía que no había crisis, que quizás había una recesión, que no era recesión siquiera, ¿no? Decían, en la época. Se empezó ya en la época. Y el momento culmen se llegó en 2009, cuando, bueno, se hizo una marcha hasta Sevilla, desde no me acuerdo en qué pueblo empezó ahora mismo, que empezó en Sevilla, en un pueblo sevillano, hasta llegar a la capital. Se hizo un campamento base en la Casa Rosa, ¿no? En lo que sería la residencia del presidente de la Junta de Andalucía, y se estuvo allí tres días hasta pidiendo una reunión con el consejero con el presidente, o bueno, con algún consejero, ¿no? de empleo de la Junta de Andalucía. Fueron desalojados, aún así se consiguió la reunión con el consejero de empleo, se le presentaron una serie de propuestas, aceptaron algunas propuestas, se llegó a un acuerdo. Esto fue en julio, muy bien. Se le dio una fecha tope. Si a mediados de agosto no vemos ningún resultado, nosotros no vamos a dejar que te salgas con la tuya y que te piense que vamos a dejar la lucha. Total, quedó todo en papel mojado y bueno, se dijo, sí, pues vamos a denunciar. Como los medios de comunicación tampoco nos echaban cuenta, pues vamos a empezar a hacer una serie de acciones para llamar la atención y que se sepa que el gobierno andaluz del PSOE no cumple los acuerdos a los que se ha comprometido. En Córdoba se ocupó las vías del AVE, cortamos las vías del AVE y 8 AVEs estuvieron parados durante casi una hora. Se ocupó también el Caja Sur de la ciudad de Córdoba el mismo día, unas 1000 personas de manifestación.
se fue también al aeropuerto de Málaga, se ocuparon las vías de aterrizaje del aeropuerto de Málaga, se cortó la avenida principal de Málaga durante 2 horas, se llegó a entrar a las vías del AVE de Málaga, aunque pudieron entrar pocos y fueron bastante apaleados, pero bueno, se llegaron, es decir, se llegó a Sevilla, se cortó la circunvalación, ¿no? La carretera de circunvalación de Sevilla, se cortaron también las vías del AVE de Sevilla durante un tiempo, se ocupó la sede de Canal Sur porque no nos sacaban en la televisión y nos hacían un vacío, un completo vacío. En fin, se hicieron una serie de acciones, de ocupaciones, de acciones simbólicas que lo que venían era a denunciar, por una parte eso, por la denuncia a los medios de comunicación, que ahora nos vaya a sacar porque nos da la gana, y por otra parte el gobierno andaluz, que se comprometió a algo y que no lo cumplió. Después de eso, bueno, entre otras cosas, fue cuando Zapatero comunicó que no iba a quitar que concedió las ayudas de los 400 euros a las personas que no tuvieran ningún trabajo. Y eso, obviamente, no es cosa nuestra, pero sí que queremos pensar que tenemos algo que ver en esa concesión, ¿no? Bueno, después de eso, el gobierno llegó a otra forma de represión, que son las multas. Imaginaros en una época en la que teníamos cerca del 30% ya de desempleo, que nos empiecen a llegar multas por todo. Es decir, por ejemplo, en la huelga de la naranja de mi pueblo hay bastante naranja, bueno, de mi pueblo y de la comarca. En la Vega del Guadalquivir se hizo una huelga de la naranja y bueno, pues llegaron multas por hacer una asamblea en la plaza del pueblo, por tocar el claxon, por tocar el pito del coche en la calle, por llamar a la huelga. Y literalmente pone eso en las multas. Entonces, bueno, nosotros, o por aparcar un coche mal en un camino de tierra, ¿sabes? Es decir, que se aparcó el coche para decirle a los trabajadores que había huelga, ¿qué tal? Pues ese coche tiene una multa de que está aparcado mal. Ni siquiera la Guardia Civil, cuando se fue a protestar dónde está este camino, ni siquiera la Guardia Civil sabía decir dónde estaba este camino. O sea, porque además era un camino privado, no era ni siquiera eso. Bueno, en fin, llegaron unas multas prácticamente por todo, llegaron multas a gente que no estuvo ni siquiera en las acciones, pero claro, como estamos dentro de listas negras, pues nos llegan multas por todo. Incluso a esta gente que pueden demostrar que no estaban en esas acciones y que en el juicio llegó al punto en el que un alcalde, que es del sindicato, que dice, oye, mire, yo no estaba en esa acción porque tenía una reunión con el presidente de la Diputación de Sevilla y que aquí está firmado, que lo tengo aquí. Bueno, incluso a esa persona no le han quitado la multa. O sea, se llega a ese extremo, ¿no? Estamos recurriéndolo todavía, pero en el juicio ha salido él como culpable, porque la visión de la policía está por encima de lo que diga cualquier persona, incluido el presidente de la Diputación de Sevilla, ¿no? Que verá que a mí los presidentes de diputaciones, los de tal, no me... En fin, no tengo algo que decir, ¿no? Pero bueno, para ellos se supone que sí, ¿no? Que son referentes, ni siquiera esta gente, ¿vale? Bueno, en fin, ya en 2010 de hecho tuvimos que cambiar la forma, de decir, bueno, pues si tenemos que parar de las acciones directas, porque es que teníamos en la época más de 300.000 euros en multa, más de 300 personas metidas en juicio, más de 50 años de petición de cárcel, en fin, si no podemos hacer esta forma de lucha, vamos a hacer otra. Y en 2010, por ejemplo, no se tenía fuerza como para hacer una huelga general en toda Andalucía, pero sí se hizo huelga general en 2 comarcas donde el sindicato sí tiene mucha fuerza, que es la Sierra Sur Sevillana, la zona donde está Marinaleda, donde están otros pueblos, donde tiene alcaldía el sindicato también, ¿no? Bueno, gente del sindicato. Y también se hizo en la Sierra Sur, donde también se tiene mucha fuerza, contando también con 3 alcaldías, por ejemplo. Y bueno, se hicieron otras formas de lucha.
la huelga general que hubo también en el 2010, que al fin los dos sindicatos estos vendidos se dignaron a hacer un paripé de huelga, pero que bueno, que hubo una serie de sindicatos que hicimos que fuera una huelga digna, al menos donde pudimos estar, ¿no? Y bueno, en fin, 1000 luchas que tenemos, congreso del sindicato, primer congreso del SAT, hasta 2011 no pudimos tenerlo, por actualidad, por cambios constantes, por eso se tuvo que esperar hasta 2011 para tener el primer congreso del SAT, donde se reafirma ya sí decir que es un sindicato soberanista andaluz, se abandona la palabra nacionalismo, ¿no? Que además puede dar pie a algunas confusiones. Por ejemplo, en Portugal sí que me dice, se ve que le choca bastante la palabra nacionalismo. Aquí obviamente no, y en Andalucía no, y en otros sitios no, pero en Portugal, por ejemplo, sí que le choca bastante la palabra nacionalismo, y es verdad, ¿no? Porque por la tradición. Pero bueno, la palabra soberanismo nos parece que tiene un connotativo más popular y más de clase. También, bueno, en fin, se siguió con la misma tónica, ¿no? Se reafirmó las bases, las tesis del sindicato, ¿no? Es decir, de asamblearismo, de a pie de tajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dio a pie, claro, una vez que tenemos ya una solidez a finales de 2011, dio pie al crecimiento del SAT en el territorio andaluz. Y en territorios donde nunca había ni siquiera, por ejemplo, comisiones UGT que no estaban, incluso en sitios de esta índole, se empezó a crecer. O en las ciudades donde no se había crecido hasta el momento, excepto Granada y Sevilla, el SAT tenía muy poca presencia en las ciudades, pues se está empezando a tener una gran presencia. Entonces, y también se pusieron las bases para las ocupaciones permanentes. Dejarse ya de ocupaciones simbólicas, era otro tiempo, ha empezado un tiempo bastante duro y la lucha tiene que cambiar, la lucha tiene que intensificarse. Y bueno, llegó marzo de 2012, 4 de marzo de 2012, una tierra en mi pueblo, en Palma del Río, que es de la Junta de Andalucía y que se quería privatizar, la propia Junta de Andalucía quería privatizar, y nosotros dijimos, no, esta tierra es del pueblo y va a ser del pueblo, y la va a trabajar el pueblo, porque era una tierra que por una parte no estaba dando ninguna productividad, y la tenía la propia Junta de Andalucía para obtener la subvención de la Unión Europea. Y claro, como no te pide la Unión Europea que cultive, sino que lo que te pide es que tengas tierra y te doy el dinero, está claro para quién está hecha la ley. Porque, claro, bueno, se nos queja muchas veces de los andaluces que tenemos muchas subvenciones y no sé qué. Vaya hombre, el jornalero que va a tomarse una cerveza al bar de la esquina con los 400 euros puercos que le dan, ese tiene la culpa. Pero los millones de euros que le dan a la duquesa de Alba, o que le dan al duque del Infantado, o que le dan a la misma iglesia, o que le dan a los propietarios de las tierras, eso calladito, ¿no? Eso no tiene ninguna culpa. Y más gracioso aún, que le dan subvenciones en tierra en las que se supone que tienen plantado, bueno, concretamente girasoles, una finca de la duquesa de Alba. Fuimos a esa finca, la ocupamos, y donde se suponía que tenían cultivados los girasoles, tenían una piscina. Es decir, un chalet con una piscina. O sea, y bueno, y hubo compañeros del sindicato que se bañaron, aprovecharon el verano. Entonces, es decir, estamos hablando de que son subvenciones que se les dan a ciegas, y se les dan obviamente para lo que tienen, ¿no? Como la fruta viene más barata de otros sitios, tú no te preocupes en cultivar, tú cultivas nada más que lo que sea rentable para el capital, que los tomates ya no los traemos de Marruecos, o los productos, en fin, lo que es la globalización del capitalismo, ¿no? Con lo cual, esta tierra, que era Somonte, dijimos, esta tierra no se vende, además es una tierra buenísima, son 400 hectáreas, tiene concedidas 40 hectáreas de regadío, le puede dar trabajo. Hemos hecho un cálculo de a unas 300 o 400 personas en la época de máxima de cosecha, ¿no? de recogida.
del fruto. Entonces, si se le da un buen provecho a la tierra, pero claro, o sea, la Junta de Andalucía no nos iba a dar esta tierra. Tuvimos suerte, ganó el PP en Andalucía con minoría, hicieron el pacto PSOE e Izquierda Unida, tienen una mayoría poco estable y además dependen bastante dentro de la visión de la visión de izquierda, ¿no? Tienen que defender que son de izquierda, más Izquierda Unida que el PSOE, obviamente, con lo cual no nos van a echar de las tierras, creo yo, al menos mientras haya gobierno de Izquierda Unida. Eso sí, no se les va a ocurrir ni de lejos se dé esas tierras a una cooperativa, que es lo que... O sea, nosotros no pedimos obviamente la propiedad, la tierra tiene que ser pública porque la tierra no es de nadie, ¿no? Tiene que ser pública, pero el aprovechamiento de esta tierra sí que puede ser sí que tiene que ser una cooperativa de trabajadores que con el propio trabajo suyo, ¿no? que lo lleven para adelante. En fin, es una finca que ha tenido una solidaridad tremenda dentro de Andalucía y a nivel internacional. Han ido televisiones y periodistas de los 5 continentes a Marinaleda, perdón, a Somonte, incluso la televisión china, y me dijeron que la televisión norcoreana fueron, o sea, no he visto país más cerrado, ¿no? Pero, y hasta esta gente fueron a hacerse eco sobre las tierras que estábamos ocupando, en fin, y obviamente, bueno, pues Venezuela, pues de Colombia, de México, de los 5 continentes, vaya, ¿no? Han ido gente. Mucha solidaridad de Europa, de la vía campesina, ¿no? Del movimiento de vía campesina también se tiene mucha solidaridad. Y bueno, en fin, ahora mismo se está aprovechando más de 100 hectáreas de secano de esa tierra, y no voy a decir la cifra exacta, entre 10 y 20 hectáreas de regadío se tienen alguna regada. Claro, obviamente tú no puedes hacer una inversión fuerte cuando mañana puedes estar en la calle, ¿vale? Pero con la solidaridad, con lo que se va vendiendo poco a poco, el propio dinero que se va generando ya en esa finca, se está haciendo un trabajo grande. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque ya me estoy pasando del tiempo, ¿verdad? Entonces, bueno, 2012 se llega a eso, bueno, la famosa acción de los supermercados, ¿no? Que se sacaron 9 carros de comida de un supermercado, y eso, hombre, ¿cómo vas a hacer eso, tío? La propiedad privada. O sea, ahí se le dio donde le duele, ¿no? Es decir, se está pasando hambre en Andalucía, se dejó claro, y se sacó un debate, es decir, con esta acción directa, ¿no? Como siempre vemos, con esta acción directa se sacó un debate. Antes se hablaba de la crisis y se hablaba de la prima de riesgo, se hablaba de... hay hambre. Es decir, la prima de riesgo que le pregunten a cualquiera del pueblo. No, o sea, hay pobreza, hay hambre, hay desahucio, hay necesidades que no se están cubriendo. Y eso, pues bueno, dimos donde les dolía, se generó un debate enorme, se intentó criminalizar, pero la gente lo ha visto claro, el pueblo lo ha visto claro, y dice, hombre, que es que si los propios cristianos no lo decían, es decir, que en un periodo de hambre, si tienes que robar, roba. Es decir, se creó otro debate. Ya cuando se hablaba de crisis, se hablaba de las personas, se hablaba del sufrimiento, ¿no? Que sufrían. Y bueno, y después de eso, pues las grandes marchas, ¿no? que se hicieron en Andalucía, y que ha sido un salto de cantidad y de calidad en el sindicato, ¿no? Es decir, de organización enorme que nos ha venido desde este verano, del verano pasado. Hemos crecido en organización. Por ejemplo, en Málaga se ha crecido creo que eran 5 uniones locales que había en la provincia de Málaga, a tener 12 uniones locales del sindicato, y más que se están creciendo. En Córdoba también, en fin, en todas las provincias. En Huelva se tiene ya la primera unión comarcal del sindicato, cuando no se había tenido nunca, ¿no? En fin,
estamos creciendo otra vez con las acciones directas, porque la marcha no era solo andar de un sitio para otro, sino que entrando en la finca de la prima del rey, entrando dentro del Zara, entrando dentro de, en fin, ¿no?, del banco tal, del BBV se entró, en fin, con acciones directas, ¿no? También se entró en el IKEA el mismo día que la Merkel estaba visitando a Rajoy, ¿no? Pues entró en el IKEA, no en el Lidl, ¿no? Que es alemán. Entonces, algunas acciones simbólicas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, es lo que le está haciendo a la gente llega más cerca. Y bueno, llegamos ya a lo que es el 2013, bueno, en verano también la ocupación de las Turquillas, también más simbólica que real, porque es una lucha muy difícil, es una tierra que ahora mismo tiene el Ministerio de Defensa, y bueno, si no se tuviera cuidado, podría ir hasta un juicio por lo militar, porque una finca, en fin, es algo bastante complicado, pero es una lucha que se tiene ahí, que además es una lucha que lleva bastante tiempo y que incluso un alcalde el que era alcalde de Osuna del PP, del Partido Popular, llegó a pedir también que las Turquillas fueran para el pueblo, para generar trabajo. En fin, esa lucha sigue adelante y con cierta periodicidad se vuelve a ocupar. Sin embargo, ya eso, bueno, pues en el 2013 siguen todavía, seguimos creciendo en organización. El área de juventud nos hemos constituido y se está teniendo una lucha bastante fuerte y un protagonismo bastante fuerte de la juventud en el sindicato. Eso es algo que nos da bastante esperanza del futuro de la lucha. Se está ocupando otras tierras, por ejemplo La Rueda en Jaén, en un pueblo de Jaén, que es una finca que ahora mismo la tiene el Banco BBVA, y bueno, pues la tienen abandonada, literalmente abandonada. Esa tierra se está entrando dentro de la tierra, tenían unas hierbas que les llegaban al hombro a la gente, ¿no? Es decir, abandonada, y en el verano, con lo peligroso que es esa tierra, con la que salte una chispa y con lo que arden los olivos, se pueden arder, no me acuerdo ahora mismo los miles de olivos que tenía la finca. Entonces, se está trabajando esa tierra ahora, se está acondicionando para cuando llegue septiembre-octubre, la época de la aceituna, empezar a recolectar y hacer un trabajo, ¿no? Es decir, esa tierra está abandonada y el pueblo donde está, que es Hodar, tiene un 70% de desempleo, y sin embargo esa tierra está abandonada. No, esa tierra va a ser también para el pueblo, ¿no? Es decir, quieran o no quieran, vamos a trabajarla y va a ser nuestra. Lo que no podemos, lo que es un crimen contra la humanidad, es que esa tierra esté ahí. No hay un crimen contra el pueblo. Y bueno, estamos creciendo hasta el punto de que en la última manifestación del 1 de mayo, en algunas ciudades, por ejemplo en Córdoba, fue más grande la manifestación de los sindicatos que nos llamamos alternativos, fue más grande la manifestación que la de comisiones obreras y UGT. En Granada también fue más grande, en Jaén creo que también, en fin, en algunas ciudades ya se está llegando al punto de que estamos creciendo, estamos superando a comisiones y UGT, con lo cual eso de que nos llaman sindicatos minoritarios, eso tendrían que quitárselo, por ejemplo, USTEA, ¿no?, que es las STES, ¿no?, de trabajadores de la educación, no sé cómo será en Galicia, pero STIGA. USTEA tiene más representación que comisiones obreras y UGT dentro del área educativa, ¿no?, que no es el SAT, pero es otro sindicato con el que también tenemos muy buenas relaciones. Y en fin, bueno, terminar ya reseñando eso por lo que es la represión a nuestros sindicatos. No sé, no he visto los datos de todos los sindicatos de Europa, pero sí que dicen nuestros dirigentes que, bueno, y abogados, que somos el sindicato más represaliado de toda Europa. Lo que son, antes de este verano, ya eran cerca de 70 personas metidas en juicio, unos 500.000 euros de peticiones de multa, y
o sea, perdón, unos 60 años de peticiones de cárcel y unas 300, 400 personas metidas en juicio. O sea, no es imposible de dar unos datos exactos porque no tenemos tiempo también para ello, ¿no? Es decir, tenemos una de esas. Y este verano hubo 70 personas que fueron metidas en juicio con cosas de las marchas, en fin, de Somonte y de todo eso. 70 personas metidas en juicio y algunos, bueno, pues algunos le piden, según lo que les piden, les podrían pedir entre 3 y 5 años de cárcel a cada uno de algunas cosas, ¿no? Es decir, tenemos juicio por la ocupación del AVE en Córdoba del 2009, 50 y tantas personas metidas en juicio. Muchas de ellas no estaban allí, como he dicho antes, ¿no? Es decir, pero tú mételo, ya que se la apañen ellos, ¿no? Es decir, tenemos una lucha antirrepresiva que, bueno, que ahora sí estamos haciéndole frente, estamos consiguiendo hacerle frente, pero que al principio nos desbordó. Y ya os digo que en el 2010 tuvimos que dejar de lado un tiempo las acciones directas porque literalmente se nos desbordó. Pero bueno, una vez que nos adaptamos a la nueva situación, bueno, ahora pondré un cartel, ¿no?, de un ejemplo del concierto que se hizo contra la represión, en el que fueron gente bastante conocida, ¿no? Pues, y se recaudó un dinero. En fin. Voy a poner ahora una pequeña imagen, ¿no?, que tenía para que veáis en imagen lo que acabo de decir. Y terminar con un vídeo de Somonte, que es, bueno... ¿Se me escucha bien o me pongo el micrófono? Sí. Bueno, esta es en 2007, la Asamblea Constituyente del SAT, ¿no? Y ya eso, bueno, pues el SAT, es decir, somos un sindicato andaluz de trabajadores, pero somos también un sindicato, como digo, social. Dentro de las luchas también estamos contra los desahucios, también estamos contra Bolonia, porque esto de hecho era una manifestación de estudiantes, y el SAT-SAE, ¿no?, el Sindicato Andaluz de Estudiantes, dentro del SAT. Es más, en Córdoba capital, el SAT lo constituimos estudiantes universitarios, 6 estudiantes comenzamos, ahora hay cosas de, bueno, 50, 60 afiliados, no sé exactamente el número, ¿no?, dentro de la Unión Local de Córdoba, pero empezó en 2010 con 6 estudiantes, ¿no?, es decir, el SAT. Luego se unieron otra gente de otras luchas y tal. En fin, esto es en 2008 también en Córdoba, en Granada, cuando se ocuparon los bancos. Esto es dentro de la inmobiliaria Osuna, ¿no?, de la lucha. Eso es el Banco Santander en Sevilla, que también se ocupó, también en 2008. En 2009, el 1 de mayo, en Córdoba, donde había más de 1000 personas, ¿no?, que iban aquí bajo, bueno, también eso, ¿no?, como curiosidad, bajo la pancarta de independencia y socialismo, ¿no?, que iba siendo, bueno, hay otras fotos más grandes, pero me he bajado la más chica que tenía. Y que se tenía, ¿no? Ese mismo 1 de mayo se ocupó un edificio de viviendas que tenían sin terminar y que iban a ser viviendas de lujo. Bueno, de lujo sí, de lujo, ¿no? 50 y tantos millones que estaban pidiendo por cada... de pesetas, que estaban pidiendo por cada vivienda. Y también eso, pues, denunciando la especulación y la cosa del ladrillo. El 1 de mayo también en Granada fue una concentración, y este es en el momento en el que se confronta con Comisiones Obreras y UGT, que además en la época, pocos días antes, habían firmado, no me acuerdo qué recorte ahora mismo, no tengo eso, pero bueno, habían firmado algo, y fue la concentración del 1 de mayo, pero además fue como respuesta a aquellos sindicatos vendidos, ¿no? Esto es en una finca de la duquesa de Alba, que se ocupó en el 2009 ya, ¿no?, de esto que estoy hablando, de cuando ya se hizo. La ocupación de la duquesa de Alba fue una excusa para estar en ese pueblo, porque fue el mismo día que pasaba la vuelta ciclista por aquel pueblo, pues el Carpio, se llamaba, un pueblo de Córdoba, y bueno, pues lo que resultó fue que en la misma marcha de la vuelta ciclista, en la misma marcha cambiaron el recorrido
de la vuelta, para no cruzarse con nosotros. Aún así, algunos compañeros del sindicato les sorprendieron en otro punto, ¿no? Que no era donde estábamos. Estas son las vías del AVE de Córdoba, ¿no? Que teníamos ocupadas en 2009. Esta es la marcha a Sevilla, bueno, ¿no? La marcha a Sevilla antes de todas de las acciones estas, ¿no? Que decía. Estos son algunos de los moratones que sufrió el sindicato, porque además en Sevilla era donde más pega, siempre ha sido en Sevilla, donde la policía más ha pegado al sindicato, ¿no? Y bueno, en fin, entonces, bueno, jornadas también que se hicieron contra la represión sindical, que se hizo, bueno, no me acuerdo, ¿no? Pero en fin, que hemos participado. También, es decir, como sindicato social, como sindicato andaluz, el 10 de agosto, que fue la madrugada del 10 al 11 de agosto, fue cuando mataron a Blas Infante por la espalda, ¿no? Haciéndole el paseillo que hacían los franquistas en el 36. Lo mataron y bueno, pues se hacen todos los años actos, ¿no? En conmemoración del padre de la patria andaluza. Es un acto de unidad de la izquierda soberanista andaluza, con el cartel del primer congreso. Uy, esto, bueno, está un poco... Esto es también en la acción de un desahucio, ¿no? Que estaban llevando a cabo. Curiosamente, bueno, pues esta vivienda, que es del Coronil, el pueblo de Diego Cañamero, ¿no? Esta vivienda que fue desalojada finalmente, a los pocos días la propia familia volvió a ocupar la vivienda, y hasta donde yo sé, siguen viviendo ahí, ¿no? Se habían trastocado las fotos. Este es el primer congreso, aquí se ve el comité nacional que salió elegido en el sindicato. Esto es la marcha de Granada del verano pasado. Se piensa que eran unas 10.000 o 12.000 personas en la marcha de Granada. Cada marcha, por ejemplo, en Jaén hubo unas 1.000 personas, fue la primera, hubo unas 1.000 personas en la manifestación. En Córdoba aumentó el número. En Granada aumentó más, en Cádiz, o sea, y fue aumentando mediante se iban haciendo las marchas. Cuando llegó la marcha en Sevilla, que fue la penúltima, o sea, los propios dirigentes del sindicato no sabían decir qué número de personas era, o sea, no sabían calcularlo en el momento, ¿no? Pero vamos, decenas de miles de personas, ¿no? Que estaban ahí. La represión, ¿no? Que hablamos, pues bueno, pues concierto contra la represión, donde van grupos que se ofrecieron ahí y se sacaron unos beneficios también para pagar multas. Y bueno, esta foto que me pareció significativa, esa frase fue literal, ¿sabes? Es decir, ese hombre es alcalde de La Carolina, un pueblo de Jaén, donde el SAT tiene poco tiempo, y ese alcalde, pues dijo por teléfono, dice que oye, que si tú vas, o sea, se habló en Facebook, ¿no? De hacerle un scratch a la puerta de su casa, y dice, bueno, como diga algo de mí en el Facebook, como venga a mi casa, dice que no pase. Las palabras textuales fueron si pasas por la puerta de mi casa, te echo del pueblo con la cabeza abierta. Literal. Un alcalde del Partido Popular, los demócratas de toda la vida, ¿no? Y bueno, pues este es un cartel de La Rueda, ¿no? De la finca que se tiene, que se tiene ocupada, iba a decir que se está trabajando, no vive nadie allí, no está eso. Pero que sin embargo siempre van más, es muy significativo que siempre van más guardias civiles que gente que va a trabajar allí, ¿no? Es decir, van 3 o 4 furgonas de la Guardia Civil cuando van 10 o 12 personas a trabajar esa tierra, ¿no? A acondicionarla para el trabajo de eso. Y esto pues, me ha parecido muy significativo porque también se constituyó hace poco un grupo de poetas del sindicato, el grupo de poetas del SAT. Es decir, somos un sindicato, obviamente obrero, somos un sindicato también social, pero también somos una organización cultural. Es decir, y toda la cultura, que este grupo pretende devolver la cultura al pueblo, no que sea el propio pueblo el que sea. Y bueno, para que os hagáis una idea, esta es la implantación del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras en Andalucía.
en blanco donde no tenemos actividad, si acaso alguna actividad muy reducida, pero no hay organización, en amarillo donde hay una organización un poquito más pequeña, pero la hay, en naranja donde hay una organización ya permanente, ¿no? y hay organizaciones, uniones locales o comarcales, y los puntos rojos, ¿no? Que son pues la comarca de la Sierra Sur de Sevilla, la comarca de Morón y la comarca de donde está también el Coronil, ¿no? Es decir, que son los sitios fuertes del sindicato, la sierra de Cádiz, ¿no? La comarca de la Sierra de Cádiz, y la Sierra Mágina de Jaén, donde está la Rueda, ¿no? La finca de la Rueda, que es donde siempre son territorios donde siempre se ha tenido bastante fuerza el sindicato. Para terminar, ¿hay tiempo? ¿No? Con un vídeo, ¿sí? Un vídeo sobre, con imágenes de Somonte. La canción que va a sonar es una canción de una sevillana que fue escrita en el 87, pero parece que fue escrita precisamente para Somonte y se ha cogido como himno de Somonte. Se llama Toma la Tierra, Toma tu Tierra, se llama la canción. Y bueno, pues ahí lo pongo. Y a su mesa repleta dieron dinero, ganar con los sudores de jornalero, muriéndose en la esquina, abochornado, esperando un trabajo que le han negado, pero eso te lo quieren ser humillado. Estas son las turquillas de... Los dientes se ha revelado. No quiere estar lucido como los jueces y levanta su brazo contra la ley y levanta su brazo contra la ley. Que los dineros vivan de los sudores de jornaleros, vivan de los sudores de jornaleros. Pa' que en Andalucía no sigan fiestas. Vamos los jornaleros a sacar cuentas. Las tierras que son tontos hay que agarrar. Si los ricos no quieren, hay que tomarla. Aunque quieren regalar por nuestra sangre, nos traerán mañana libre y sin hambre. Por eso una mañana se levantaron y la tierra partía
la ocuparon. Quitaron al olivo toda la vareta y limpiaron los montes con la soledad. Lloran como chiquillos de sentimiento y ronda la reforma su pensamiento, y ronda la reforma su pensamiento. Están llenas de años que no se lavan, aquí están nuestras manos para trabajarlas, aquí están nuestras manos para trabajarlas. Pa' que ella Andalucía no siga fiesta, pa' todos los jornaleros pasan cuenta. Las tierras que son pocos hay que lavarlas, si los ricos no quieren hay que tomarlas. Aunque quede entregada con nuestra sangre, nos traerán mañana libres y hambre. Un poco desalojaron Somonte. De la tierra tomada ya lo han echado, porque con los Fueron 14 furgones de la Guardia Civil para 20 personas que había allí viviendo, o menos de 20. y hasta la mata Y ahí se ven una parte de los coches, no había otros que estaban arriba en la finca. Y vamos, desproporcionado totalmente, ¿sabes? Ya, bueno, cuando se ocupó otra vez, sí. Lo desalojaron un día a las 6 de la mañana y a las 12 de la noche, para no incurrir en delitos, a las 12 de la noche del día siguiente se volvió a ocupar. Se acabó. Era el cabrero, ¿no? El que cantaba. Quien cantaba era un grupo de... Pero al principio de todo, una voz sola, era el sí, cabrero, ¿eh? no, porque Sí. dice Ole Juan y el Cabrero José, así que... Eso, pero creo que es también un miembro de Gente del Pueblo, que es un grupo de sevillanas de los años 80 y que a partir de Somonte y a partir de las luchas del SA han vuelto, después de estar más de 10 años sin tocar, han vuelto a reunirse y han vuelto a tocar esta gente, ¿no? Gente del Pueblo. Un grupo de Morón de la Frontera. Ben, agora abrimos o que queda preguntar algo, que pregunte. Temos aquí o compañero Fran, pero tamén temos a Ricardo, non nos olvides de él. Bueno, se non hai pregunta, pregunto eu. Vamos, é unha pregunta non sobre os sindicatos, senón sobre o tema de Andalucía ou goberno este partido que tendes ali, que nos pode decir, mellorou algo a situación, cando estaba o PSOE solo, sigue igual. Lo que he dicho antes es decir, lo que se ha mejorado es tener un gobierno débil. Cuando tienes un gobierno débil tienes más opciones de moverte. Pero, como digo, es decir, ni pensamiento tienen ni PSOE ni Izquierda Unida de dar las tierras al pueblo, ni están haciendo, o sea, han echado a la calle a 4.502 interinos, profesores interinos, ¿no? que ahora están en la calle, que ahora están sin trabajar. Han recortado también en sanidad, han recortado en medicina una barbaridad. De hecho, gente que trabaja en sanidad del sindicato están diciendo que hay que ver el montón de personas mayores que llegan al médico y le pregunta al médico, ¿no? Dice, bueno, y usted tiene aquí esto, se está medicando. Dice, no, yo he dejado la medicación porque no la puedo pagar. Y es decir, la diferencia que puede haber, el tan cacareado
Bueno, yo me he estado leyendo el tema del decreto este de la vivienda, ¿no? Tan cacareado de que si era bolivariano, que si era la expropiación, si se le quiere llamar expropiación de un banco, a pagarle a un banco durante 3 años por una vivienda que tiene vacía y que luego vuelva a la propiedad del banco, dentro de 3 años, donde cuando es capaz, ¿no? De que, haya acabado la crisis, no, pero que el tema de la vivienda, sí, es decir, le está dando oxígeno a un banco por una parte, que le está dando poco dinero, pero que esa no es la solución ni mucho menos. Y por otra parte, la propia Junta de Andalucía tiene viviendas vacías, ¿no? Y esa, es más, la Junta de Andalucía ha denunciado y ahora está en juicio con gente que está dentro de una casa, propiedad de la Junta de Andalucía, y no puede pagarla. Y les ha dicho que se vayan y no ha querido negociar, no se ha dignado a negociar. La están echando, con lo cual, gobierno de izquierda yo no lo veo. Hay otra gente del sindicato que sí ve que bueno, que alguna mejoría, pero alguna mejoría muy pequeña. En el SAT sí que son muy críticos con el gobierno, PSOE Izquierda y bueno, no se está mejor que en otro donde esté gobernando el PP. Mira, a mí, aparte de lo que me gustó un montón de conceptos que explicaste, que como la acción directa, el asamblearismo, etcétera, la falta de burocracia, me parece importantísimo, porque subrayar una cuestión, lo que se refiere a la perseverancia en la acción, la continuación en la acción. Esto me parece que es algo que tenemos que empezar a asumir todos, porque aquí pensamos que con hacer una manifestación, o una gran manifestación a Madrid un día, ya se va a arreglar la cosa. Y la gente inmediatamente entra al discurso, mira, nos movilizamos y tal, ¿para qué? No, es que se trata de estar día y meses, es decir, hombre, cada uno haciendo su vida, que hay que vivir al mismo tiempo, ¿no? Pero dentro de las posibilidades que aún hay margen, hay que hacerse presente en la lucha de una manera continuada y sostenida. Y luego, el sentido pedagógico que le dais, la acción directa al tomar los centros de producción y autogestionarlos, me parece que es demostrar que la clase trabajadora es capaz de organizarse, organizar la producción, organizar la sociedad, y eso me parece que son cuestiones cualitativas que me parecen dignas de subrayar, y es lo que se me ocurre. Hay más cosas, pero bueno, no quiero sobre nada. Jesús. Bueno, vamos a ver, eu quería hacer unha reflexión aquí, pero tamén unha pregunta, non? Así a impresión que saquei foi un pouco, casi parece que de unha primeira parte que é a exposición dun sentimento, dunha reflexión, que foi puramente a parte que fai Ricardo de máis reflexiva, vamos a certas preocupacións e tal, e despois a outra parte que o compañeiro Francisco fai pouca mellor reflexión, fai un discurso de feitos e en ese sentido se complementan, non? Entón, esas dúas maneiras de ver fan pensar que unha é unha idea e outra é unha realidade, non? Esa sería un pouco a primeira pregunta. Se desde a CUT tedes como referencia de realidades, de traballos concretos e formas de resolver os interrogantes que ti planteabas, os interrogantes, o bueno, no 95, para reflexionar sobre a evolución do sindicalismo, que é analizar o concepto de proletariado, ampliar a acción político-sindical, etc. Bueno, insumisión civil, e tamén o de redes. E, se queres que ese planteamento que fai o compañero, que te sei a dereita, pois respondería un pouco a ese modelo, non? E despois, si pode ser, me contestares un pouco, porque non que teño feito tempo, de hasta que punto esa acción directa sería pode ser unha das marcas de identidade que pode asumir a CUT. Hasta onde chegaría a acción directa da CUT? Cal é porque eu, bueno, non controlo moito do tema, pero cal sería o nivel? Estaría disposta a asumir no estado actual un tipo de acción semillante que fai o sindicato andaluz? Leílo un pouco, non sei, pero bueno, a idea é o modelo a seguir,
estarías disposto a traballar na acción directa coa mesma compromiso que nos dice incluso o risco? Bueno, primeiro, non creo que haxa modelos universais. Creo que os modelos teñen que adaptarse sempre aos contextos. Non a mesma realidade do povo andaluz que a realidade do povo galego. É a mesma, non hai unha explotación de clase evidente, pero son distintas realidades. Lóxicamente, si compartimos a acción directa do SAC, nós temos relacións co SAC porque compartimos un modelo sindical, de sindicalismo alternativo. Eles levan practicando ese tipo de sindicalismo máis tempo, pero para nós é unha referencia nesse sentido. En canto aos interrogantes que puxen aquí en riba, que te estaba mencionando agora, son interrogantes que temos dentro do sindicato. De feito, nós temos un congreso de aquí a uns meses no que iso aparece nos textos de reflexión, é dicir, todo este tipo de porqué, de preguntas, aparecen en reflexión e será a nosa afiliación a que teña que pronunciar en ese sentido. Nos facemos en xeral esa pregunta nos textos do congreso. Que modelo de sindicalismo queremos para os anos que veñen? É dicir, que estamos dispostos e dispostas a asumir dentro do sindicato? Eu, individualmente, podo darche a miña resposta, é dicir, hai unha conspiración aquí, xude unha sola, diría. Bueno, dende logo, a miña resposta a nivel individual si é que temos que asumir eses riscos e de feito xa na intervención que fixen iba nesa liña, é dicir, de crear redes solidarias, de crear esas outras alternativas, porque creo que asumilos. O que temos que intentar xa meternos na cabeza e que tal como están as cousas hoxe en día non podemos máis que apostar por ese outro sindicalismo. Non hai outra alternativa, é dicir, non valen os modelos burocráticos de sindicalismo, non valen xa prácticamente as negociacións colectivas, non valen prácticamente a sentarse nas mesas coa patronal a negociar nada, porque non temos nada que negociar con eles, é dicir, eles teñen todas a sartén polo mango. Entón, a única alternativa que nos queda é o sindicalismo de intervención directa. Como artellar ese sindicalismo é a gran cuestión, non? Porque para artellar iso necesitamos soldados, necesitamos forza, necesitamos medios e asumir eso, porque vai ter moitos riscos, non? O dicía o compañero aquí, o nivel de multas, o nivel de represión e as consecuencias que trae para a vida de cada quen, pois son as que son, pero eu creo que non queda máis alternativa que iso. E ou se asume ese papel histórico que é o que nos corresponde agora, ou non ten sentido ter unha organización sindical. Eu creo que o sindicalismo tal como entendemos morreu. O sea, non hai sindicalismo, ese modelo está morto. Entón, ou inventamos un novo, adaptamos o sindicalismo aos tempos que corren, ou senón estamos abocados á desaparición. Entón, hai que asumir ese risco. Hai que asumir os riscos de que vamos a facelo con un nivel de desemprego brutal, que as formas de financiación que temos nós, por exemplo, e que son tamén as do SAT, creo que é así, nós non cobramos ninguna subvención, nin a queremos, só vivimos as cotas, mantemos o sindicato das cotas afiliadas cada vez son menores, porque a xente cada vez está máis no paro, cada vez rebaixa máis as cotas. Un dos gastos que prescinden moitas veces é a cota sindical, non? Reducen a cota. Pois temos que asumir iso tamén, temos que asumir que vamos a ter uns riscos, non vamos a ter moitos cartos para asumir esos riscos, pero é unha decisión individual nese sentido que para sumarte ao colectivo tens que asumila como individuo. Aí é onde está a peza clave, non? En facer pedagogía nese sentido, que é necesario, é o único camiño que nos queda, asumir ese tipo de sindicalismo, senón isto tende ao fracaso. Os outros modelos non sirven. De que nos sirve os modelos sindicais que vemos coñecendo, se serviron para chegar a este punto e o que fan é unha folga xeral de procesión cada X tempo para justificar a súa existencia sindical e ao día seguinte van a reunirse para firmar o decreto das pensións, ao día seguinte se reúnen con monarca, a despachar con monarca, os sindicalistas a despachar con monarca. Despachar que? A trama Gürtel ou a trama Urdangarín, o que despachan con monarca? Hostias, tiñen que despachar con monarcas, a vida ali a hostias, non se entende. Entón, eso non sirve. Que traballador se vai a creer ese modelo sindical? Que traballador vai a dar credibilidade a un tipo que se vai a reunir con monarca ou que leva o seu congreso a Fijó ou que vai con ese... Como lle podes dar credibilidade a ese sindicalista ou sindicalista? Como lle vas a dar credibilidade? É imposible. Entón, eso que nos leva a condena que teñen os sindicatos hoxe en día. Non, os sindicalistas son tal, son cual, que todos polo mesmo patrón, pois non, temos que demostrar que non é así. En Andalucía están demostrando, en Euskadi, vamos, hoxe non hai noticias
de que onte hubo unha folga xeral en Euskadi secundada por 96% dos traballadores que estiveron cortados os aeroportos. O sea, que anularon voos dende Europa, dende Londres, porque non podían chegar ali, porque estaban bloqueados os aeroportos. E non sale en un periódico, iso. Non sale en un periódico. Ese sindicalismo que temos que facer, ata reventarlles nas narices, ata reventarlles o sistema nas narices, ata que hayan que decirlo porque hai igual hasta mortos. Pero iso é o que temos que ter na cabeza, non hai outra cousa. Non podemos pensar outra cousa, senón isto é un desastre. Xa me estende máis, non se te respondín ou non. Pero despois te pregunto. Non, coñece. Nos últimos meses, por razóns obvias, tanto Sánchez Gordillo como Diego Cañamero son moi coñecidos, non? Van por moitos platós de televisión, por algunhas televisión clarísimamente fascistas, e voto de menos que non sexan máis incisivos eles, porque moitas veces os jornalistas que están ali, que son auténticos mercenarios, os ridiculizan incluso. Entón, moitas veces a mí me dá a impresión de que a postura deles é demasiado suave. Tiñen que rebotarse máis con eles. Lembrome en 13 Intereconomía, pero vamos, ríndose deles, incluso na Sexta tamén, voto de menos que non sexan máis incisivos. Sí, o sea, es decir, a nosotros no nos han echado, por ejemplo, cuando decía un 96% de seguimiento de la huelga de Euskal Herria y no se ha visto en la televisión. Nosotros hemos tenido huelgas comarcales, ¿no? Huelgas generales en comarcas, como he dicho antes, en la Sierra Sur de Sevilla y en la Sierra de Cádiz, y con un seguimiento prácticamente del 100%. Por ejemplo, en la Sierra de Cádiz la única que abrió fue un gran centro comercial, no me acuerdo si fue un Carrefour o alguno de estos, ¿no? Y porque estaba literalmente rodeado de Policía Nacional, literalmente rodeado. Es decir, estaban buscando que fuéramos para allá y que dieran palo, y esa era la noticia que iban a sacar. Como no fuimos para allá, que dijimos, bueno, ¿quién vaya a comprar cuando está rodeado de policía, ¿no? Es decir, pues vamos a dejarlo ahí y ya está, y no le vamos a dar ese protagonismo que nos quieren dar. Entonces, no nos han sacado nunca en la televisión. Ahora, cuando metimos el dedo en la llaga y cuando hicimos ver que hay hambre y que hay necesidades y que eso, pues entonces nos llamaron más y sí, ¿no? Bueno, pues programas de televisión que pueden ser o de intereconomía o que pueden ser tan serios como presentados por el... ¿Cómo se llama, no? Este del gran debate, Jordi, no sé qué. Jordi González. Jordi González, no decir tan serio como el papanata ese, pero en fin, al fin y al cabo es la oportunidad que tenemos de darnos publicidad. Creo que fue ayer, sacó precisamente un camarada del sindicato de Málaga y también de Andalucía Comunista, sacó a Antonio Torres un artículo donde puntualizaba precisamente eso, ¿no? A partir de la criminalización que hizo la Sexta, que si Marinaleda vivía de subvenciones, digo, bueno, ¿y qué ayuntamiento no? O sea, si es que ese es el juego que nos han dado, ¿no? Es decir, Marinaleda no tiene más subvenciones que otro ayuntamiento andaluz. Es más, tiene menos que la media andaluza, un 5 o 6% menos, según datos oficiales, ¿no? Pero bueno, es decir, no eso. La cuestión era eso, que por una parte nos van a criminalizar y por otra parte nos quieren ridiculizar y quieren que esa sea la imagen que tengan los sindicalistas andaluces, ¿no? Que bueno, que son unos comunistas así muy pintorescos pero que al fin y al cabo están alejados de la realidad de hoy en día, ¿no? Pero bueno, son las dos caras que hay. Por una parte podemos llevar a la televisión, aunque sea incluso en intereconomía, y callarle la boca como más de una vez se le ha callado, con el discurso y con las verdades. Y ellos intentando ridiculizar o intentando criminalizar, pero la criminalización se para rápido porque se ve que otra cosa no, porque podemos ser desorganizados, podemos ser X, podemos ser Y, pero una cosa sí que tienen los dirigentes históricos del sindicato, que vienen del SOC, y es que son honestos hasta la médula. Sánchez Gordillo no tiene ni coche, por ejemplo. Es decir, no tiene prácticamente nada, ¿no? Y del sueldo que tiene de parlamentario se queda con 1.200 euros. Y eso es un hecho. Y Diego Cañamero tiene una parte del sueldo que
que se la da el sindicato, porque hay una parte que sí, que tiene que trabajar para el sindicato, pero hay otra parte en la que trabaja un trabajo agrícola como cualquier, y estamos hablando del secretario general del sindicato, ¿no? Y del portavoz nacional. Entonces, nos podrán criminalizar, son las dos caras es decir, los pros y los contras, ¿no? Es decir, por una parte llevamos un discurso distinto a la televisión y por otra parte pues van a intentar dar la imagen que España quiere que tenga de Andalucía, ¿no? Es decir, aquello de médico de familia, la Juani, ¿no? Que era la chacha, no sé qué, el gracioso, el no sé cómo, el pintoresco, ¿no? El personaje pintoresco y gracioso de alguna forma, porque los andaluces, como hablamos así, somos muy graciosos, ¿no? Y contamos chistes. Entonces, es la imagen que quieren dar, pero se están encontrando con otra imagen. Como estamos dándole otra imagen, pues ahí tenéis el documental de La Sexta, y diciendo unas mentiras que de calle son mentiras, que no hace falta que demuestre un documento, que también los tenemos, pero es que de calle se ve que están mintiendo, o que están exagerando. Señor, ¿cómo vas tú en un documental en el que se ve que están recogiendo una propiedad pública que tiene ese día Marinaleda, ¿no? Como es el Humoso, y que se ve que están recogiendo el fruto de la tierra, y que llegan con una música de misterio y de película de miedo, que parece la que estamos viendo, la película de Psicosis, ¿sabes? Y dices, hostia, algo malo están haciendo, ¿sabes? Y están recogiendo el fruto que ellos mismos han plantado en su propia propiedad. Es decir, es una desfachatez que tienen que, bueno, les va... Es decir, la Sexta se ha quitado la careta completamente, y lo peor es que lo han hecho de una manera tan burda que cualquiera lo puede ver y cualquiera va a decir, y yo, es que han manipulado completamente. No sé. No sé si te respondo. Te quería preguntar con respecto a las multas y a los años de cárcel, ¿qué manera se puede uno bandear, digamos, algo para que en vez de ir a más, que vaya a menos? Es decir, y también efectivamente hacer acciones. Yo creo que sería muy bueno llegar a acciones conjuntas, es decir, con el resto de los sindicatos del tipo de SAT en el resto de España, para que, digamos, en la misma etapa y o sea, a la misma mañana, a ser posible, pues haya huelgas en Euskadi, en Galicia, en Andalucía y en Cataluña, porque es una buena manera de atacarlas. Es decir, ya no es solamente aquellos los del SAT que están aquí en una esquina de la península, no, es que es este punto, este y este. Es decir, llegar a coordinar acciones, aunque por supuesto cada sindicato tiene su estilo de trabajo, su forma y tal, pero concretar en algunas acciones, si lo veis viable, si lo veis bueno. Planes generales, ocupación de una tierra, es decir, cosas pensadas, meditadas, programadas para atacar al gobierno central, es decir, aquí, el mismo día, a la misma hora, me salió otro foco aquí y aquí pasa algo. Sí. Mañana mismo tenemos la manifestación esta, ¿no? A nivel europeo contra la Troika, ¿no? Es decir, eso también es una acción internacionalista que llevamos el SAT. También en el Congreso del SAT fueron varios sindicatos, varias organizaciones sindicales y políticas del Estado español y bueno, tenemos bastantes relaciones con muchos sindicatos. Por otra parte, estamos recibiendo, no del sindicato en sí, sino del pueblo madrileño y concretamente de Vallecas, estamos recibiendo una solidaridad enorme, impagable. Y bueno, pues haciendo actos, se ha visto una manifestación ahí que salía el pueblo Vallecas con el sindicato andaluz de trabajadores, me parece que ponía la pancarta, ¿no? Algo así. Y cada 2 por 3 nos llaman y hicieron un concierto para pagar multas del sindicato, ayudando a Somonte con lo que pueden, trayendo. Es decir, tenemos una solidaridad mutua. Eso, por ejemplo, cuando detuvieron a jóvenes vascos a las pocas horas, comunicado del sindicato andaluz de trabajadores, del área de juventud del sindicato andaluz de trabajadores. Cuando reprimen a tal, aquí está. Es decir, eso lo tenemos. Que tenemos que ir a más, claro, siempre hay que ir a más en la organización. Nosotros tenemos unas acciones internacionalistas, o sea, una solidaridad internacionalista que va desde, por ejemplo, Vía Campesina, que estamos metidos dentro, tenemos contacto con gente de los movimientos sin tierra del Brasil, tenemos contacto
con Vía Campesina de toda Europa, tenemos, en fin, se están teniendo, bueno, más concretamente el SOC, ¿no? Como área agraria del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Entonces, estamos teniendo mucha solidaridad con Europa, eso. Dentro del Estado español también tenemos esa solidaridad, que tenemos que llamar, claro, que tenemos que convocar una huelga, claro, cuando se den las condiciones, es decir, las condiciones objetivas las tenemos, ¿no? Por así hablarlo. Ahora, el SAT tener fuerza para convocar, nosotros por ejemplo en las industrias de Andalucía tenemos poquita fuerza. ¿Qué incidencia va a tener una huelga que convoquemos nosotros? ¿No? Eso también, esa es una responsabilidad que tenemos. Vamos a hacer nosotros una huelga, porque Comisiones Obreras y UGT hacen las huelgas para perderlas. Y las hacen de antemano nada más que para quedar bien, ¿no? Es decir, aquí está la huelga, ya he hecho mi trabajo, ya me puedo sentir bien, ya de cara al público lo he hecho. Pero nosotros no podemos hacer esa irresponsabilidad. Si hacemos una huelga es para ganarla. Entonces, hacemos huelgas comarcales, hacemos huelga en una empresa, hacemos huelga, pero no podemos hacer eso. Cuando hagamos una huelga, que vaya a tener una repercusión fuerte. Yo soy de los que pienso que tenemos que aplicar. Es decir, ponerse en contacto con la periferia, digamos, de los otros... Ya tenemos. Del País Vasco, de Cataluña, es que ya tenemos, de decir, Galicia, para hacer una huelga al mismo tiempo, para hacer, por ejemplo, de entrar en unas tierras que están, pues, de hacerlos el mismo día y a misma hora, para que ellos entiendan que sí, esos sindicatos están en contacto. Bueno, acciones concretas ya se dirán, ¿no? Es decir, si llega el momento, llega el momento. Yo, por ejemplo, pienso que sería una buena idea. Ahora, sería primero hablarlo yo en mi sindicato y luego proponerlo a otros sindicatos. Es decir, algunas sí, claro que es posible y llegará el momento en el que se den. Pero ahora, una huelga, es más, tenemos un contacto directo con LAB, con la IAC catalana, ¿no? También, también tenemos contacto con la CUT y con la SIGA, aquí en Galicia. Tenemos contacto con sindicatos, con el SOA aragonés también, con la CSI asturiana tenemos muy buenas relaciones. En fin, tenemos bastantes relaciones con muchas organizaciones sindicales. ¿Alguna acción concreta? Pues llegaremos, pero claro, eso tienen que ser los propios sindicatos y no aquí obviamente, ¿no? Los que tenemos que llegar a la conclusión de hacerla. Sería una buena idea. Ben, se non hai ninguna pregunta máis, pois marchamos. Pois gracias por vir e hasta a próxima. Gracias.